Ahora voy a presentar una ventana, permítanme un momento. Aquí está. Estas son las láminas del día de hoy. Muy bien. Entonces, hoy empezamos con un nuevo tema que es el cálculo de proposiciones y vamos a ver pues la parte básica de este tema en las 3 clases que vamos a tener en esta parte del curso. Empiezo con algo que seguramente ustedes ya estudiaron en su curso de matemáticas discretas, que es la definición del cálculo de proposiciones, que es uno de los lenguajes más elementales de la lógica. En el caso del cálculo de proposiciones, nosotros partimos, vamos a crear este conjunto inductivamente, por supuesto, y vamos a partir de un conjunto atómico básico que contiene las proposiciones atómicas. Esta se define de manera muy simple, como la letra P, la letra Q, la letra R, y después estas mismas letras acompañadas de un subíndice, y con eso tenemos un conjunto infinito numerable de proposiciones atómicas. Y las conectivas lógicas que ustedes ya conocen de cursos previos, a lo mejor en algún otro curso las vieron con un símbolo ligeramente distinto, pero que son las de siempre, ¿no? Negación, disyunción, conjunción, implicación y bicondicional. Y lo que hacemos es entonces definir esto inductivamente, que es de la siguiente manera. Las proposiciones atómicas son fórmulas. Si alfa y beta son fórmulas, también lo son no alfa, paréntesis alfa, alfa o beta paréntesis alfa conjunción beta paréntesis alfa implicación beta paréntesis alfa sí, solo sí, beta. Y la única forma de que algo sea una fórmula de este lenguaje es si se puede crear con un número finito de aplicaciones de estas reglas. Bien, entonces esta es básicamente la definición de cerradura inductiva. Les decía que a veces estos símbolos pueden aparecer en otros textos con otros, caracteres. Aquí tenemos que la negación, en algunos textos aparece como la tilde, la conjunción aparece como el símbolo de I, lo cual es bastante lógico, por supuesto, ¿no? Que aparezca con este símbolo en algunos libros. La implicación puede aparecer como este símbolo, o también como una flecha sencilla, en lugar de una flecha doble como la que yo uso. Y el bicondicional puede aparecer como el símbolo de equivalencia, o puede aparecer como una flecha doble sencilla. Estos dos en particular, esta flecha sencilla doble y esta flecha, son bastante comunes, y hay libros que reservan estas para un significado diferente, pero es una cuestión meramente convencional. Entonces, estas son mis convenciones, la de la segunda columna, y estas de la tercera columna pueden ser las que aparecen en otros textos. Bien, ahora, por supuesto que esto ya ustedes lo estudiaron de alguna manera en su curso de matemáticas discretas, les puede parecer muy básico y pues a estas alturas lo es. Y lo más interesante más que eso es darle una semántica a este lenguaje. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a decir qué significan las cosas que tenemos ahí, pero qué significa es una cuestión bastante ambigua, por supuesto. Lo que voy a hacer es reducir el significado, no a lo que las profesiones pueden significar en el lenguaje natural. Por ejemplo, P puede significar lloverá esta tarde, Q puede significar lloverá mañana, en fin, lo que ustedes quieran. No, me refiero a que voy a reducirlo a un conjunto muy elemental que es el conjunto de valores booleanos. Ajá, lo tengo aquí, vean. Voy a decir una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Y en función de esto voy a hacer toda la explicación del resto de las conectivas. Entonces, la idea es, el significado se expresa como verdadero o falso. Para eso lo que voy a hacer es partir de una función a la que llamo función de evaluación, que toma proposiciones atómicas y me da por resultado valores de verdad. Vean, aquí es el conjunto de proposiciones atómicas y valores de verdad. Y lo que voy a hacer es extender esta función
básica de evaluación a una función que me va a dar valores de verdad para cualquier conectiva, pero para cualquier fórmula compleja también. Y esto lo voy a hacer utilizando, si se acuerdan de la parte 1 del curso, el homomorfismo único que me dice, si tienes una función definida, tienes un conjunto definido libre e inductivamente, a partir de un conjunto básico, si tienes una función definida en el conjunto básico, la puedes extender a todo tu conjunto generado libre e inductivamente siguiendo ciertas reglas. Aquí vamos a ver cuáles son las reglas, ¿no? Pero el punto es que vean cómo la función hasta ahorita E me permite evaluar solo proposiciones atómicas. Para evaluar proposiciones complejas, pues yo quiero hacer esta extensión. Vean, por ejemplo, tengo la fórmula P implica Q y lo que quiero es lo siguiente, quiero evaluar P y Q a partir del hecho de que mi función P esté evaluada como verdadera, mi función E me da verdadero en P, mi función E me da verdadero en Q, y a partir de eso quisiera saber que, pues, esto me debe dar también verdadero, porque la intuición tras la conjunción es que si los dos conjuntos son verdaderos, la conjunción también debe serla, ¿no? Y si por el contrario tengo que mi evaluación me diera en P verdadero, pero en Q me diera falso, yo esperaría que este P, si solo si Q, me dé falso, porque no es el mismo valor de verdad. Eso es lo que quiero. Y lo que voy a hacer entonces para eso es dar una interpretación también de los conectivos lógicos. Y eso va a ser en la siguiente lámina. Esta interpretación va a partir de, del hecho de que los conectivos lógicos se pueden definir como funciones booleanas. Eso es lo que tengo aquí. Funciones booleanas. ¿Qué es una función booleana? Es una función que toma n argumentos, n valores de verdad y me da por resultado un valor de verdad. Y voy a usar, de manera que puede parecer eso un poco confusa, el mismo símbolo para denotar la conectiva lógica en mi lenguaje de cálculo de proposiciones con la función booleana respectiva. Digo, eso es lo que hace todo el mundo, por supuesto, pero si yo hiciera algo raro con las definiciones booleanas, entonces sería bueno utilizar un símbolo diferente, ¿no? Pero bueno, vean, piensen que los símbolos estoy viendo de manera dual, como símbolos sintácticos en el cálculo de proposiciones y como operaciones semánticas en el álgebra booleana. Esa es la idea. Ajá. Bien. La tabla está aquí de cómo definimos estas funciones. Vean cómo tengo más de las que les presenté antes. Ahorita regreso porque tengo tantas. Pero miren, aquí tenemos el ejemplo de la conjunción. La conjunción me dice, mira, si tú tienes verdadero y verdadero, vean, estas dos primeras columnas me representan los dos argumentos posibles para la función booleana de conjunción. Es una función binaria y entonces toma dos argumentos. Verdadero y verdadero me da verdadero. Pero verdadero y falso me da falso, falso y verdadero me da falso, y falso me da falso. Para la disyunción lo que tengo es que verdadero y verdadero me dan verdadero, verdadero y falso me siguen dando verdadero porque así es la disyunción, falso y verdadero me da verdadero, y finalmente falso y falso sí me da falso. Bien, perdonen que interrumpa un poco la clase, veo que algunos de sus compañeros se salieron de sesión. Si es por dificultades técnicas, si ustedes están en contacto, por favor avísenme, puedo detener la clase para esperarlos a que regresen, o si es que eso es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, en cualquier momento me pueden interrumpir, de viva voz, de preferencia para que los escuche, porque no siempre veo cuando levantan la mano, y me dicen, oye, alguien quiere entrar, espéralo. Y yo los espero. Bien, esa es la idea entonces que está en esta tabla. Pero si lo piensan bien, esta tabla, pues me está diciendo qué pasa con funciones binarias. Uno podría pensar que, pues, las funciones booleanas, como es una álgebra abstracta, pues podrían tener cualquier número de argumentos, ¿no? 2, 3, 4, pero también podrían tener 1 y podrían tener 0 argumentos, que es lo que suele ocurrir en la estructura algebraica. Entonces, en la lámina anterior, digo qué pasa con estas funciones de 0 y 1 argumentos. Una función de 0 argumentos en realidad es una constante, o sea, porque no están pidiendo ninguna entrada y ustedes ya saben cuál es el resultado. Entonces, voy a denotar
a estas funciones constantes como v con el supraíndice 0 y f con el supraíndice 0. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que pues es la función constante verdadero con 0 argumentos y la función constante falso con 0 argumentos. No utilizo nada más b y f porque de esa manera distingo entre la función y el resultado. Funciones de un argumento. Ustedes conocen la clásica, por supuesto, que es la negación, que me dice si me das verdadero, pues obtienes falso. Y si me das falso, al negarlo, obtienes verdadero. Pero si lo piensan bien, debería haber más funciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la identidad, aquí estoy poniéndola como ID, que me dice si me das verdadero, pues te doy como resultado verdadero, y si me das falso, te doy como resultado falso. La identidad también podríamos representarla, y eso lo tengo acá, como pi sub 1 supra 1. Esta pi es por una proyección, es un tipo particular de función. Una proyección toma una eneada y me regresa como resultado cierto valor de esa eneada. Más adelante vamos a ver cómo, pero aquí esta eneada en particular tiene un solo elemento y entonces lo que me dice es, dame un elemento, te regresa ese mismo elemento. Es una forma, por decirlo así, más rebuscada de llamar a la identidad. Más adelante vamos a ver por qué es útil. Pero piensen que es nombre, por el momento es un nombre rebuscado de identidad. Entonces tenemos esta otra función, y ya conservamos dos, y estoy marcando dos funciones que estoy denotando como v supra 1 y f supra 1. Estas van a ser las funciones constantes verdadero y falso, pero en este caso sí acepto argumentos. Entonces, si usted me da el argumento verdadero con la constante verdadero, le regreso verdadero, y si me da el argumento falso, también le regreso verdadero. Pues por eso es una función constante, ¿no? La función falso, pues hace lo respectivo, ¿no? Si me dan verdadero, les doy falso. Si me dan falso, les regreso falso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bien. Bueno. Bien. Gracias, Lisbeth y Fernando. Bien. El punto es este. Ustedes vieron en su curso de álgebra superior que es posible calcular cuántas funciones hay en el espacio de un dominio y un contradominio, elevando la cardinalidad del dominio a la cardinalidad del contradominio. Aquí vean cómo mi contradominio, estas funciones toman un argumento, es decir, toman un solo valor. Y lo que queremos ver es que cuántos valores nos pueden resultar. Perdón, es al revés. Es elevando la cardinalidad del contradominio a la cardinalidad del dominio. En este caso, entonces, sería, como mi contradominio es 2, es decir, puedo tomar, su cardinalidad es 2, puedo tomar verdadero o falso, entonces elevo 2 a la cardinalidad de esto, que es del dominio, que es 1. 2 a la 1 me da, perdón, al revés, sí lo estaba diciendo bien, discúlpenme, estoy un poco confuso esta mañana. Sería 2 a la 2, ¿por qué? Porque mi contradominio tiene dos elementos y parto de que tengo aquí en el dominio también dos elementos. Ahí está. Entonces 2 a la 2. Y eso me da 4. Eso quiere decir que aquí debe haber 4 funciones. Repitiendo ese mismo argumento, vean cómo acá tengo un solo caso. ¿Por qué? Porque es mi dominio pues tiene 2, lo elevo a la cardinalidad de contradominio, que es en este caso 1, y entonces me da 2. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá lo que tendríamos en las funciones binarias es 2 a la 4. ¿Por qué? Porque tengo que mi dominio tiene 4 elementos posibles. Estas 4 combinaciones posibles de valores de verdad. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Entonces, el dominio, que son, el contradominio, que son 2, es de cardinalidad 2, verdadero y falso, se eleva a la cardinalidad del dominio, y entonces eso es 2 a la 2 a la 2, perdón, 2 a la 4, me da 16 funciones binarias posibles. Algunas ya las conocen, son las que mencioné antes. Conjunción, disyunción, implicación y bicondicional.
y las definiciones son las usuales. Ya vi de conjunción y disyunción anteriormente, pero de implicación y de bicondicional, pues no las había visto. Bicondicional es bastante fácil. Si los dos valores son iguales, me da verdadero. Vean, entonces verdadero, verdadero, verdadero. Y falso me da verdadero también. Y cuando los argumentos son distintos, verdadero y falso me da falso, y falso y verdadero me da falso. Ningún problema. Con el condicional, la definición tiene una peculiaridad que no es una peculiaridad de la propia definición, sino de sus implicaciones. Vean, tiene un solo caso en el que me da falso, y es cuando el antecedente es verdadero, que es como suele llamarse el primer argumento, y el consecuente es falso, como suele llamarse el segundo argumento. Y entonces eso me da falso. En todos los demás casos me da verdadero. Ajá. Entonces así funciona la implicación. El pequeño punto que me gustaría mencionar aquí de la implicación es que nosotros solemos traducirlo cuando estamos en una lengua natural como la expresión sí, entonces, o implica que. La traducción está bien, ustedes pueden expresarla, pero en la lengua natural estas expresiones sí, entonces, implica que suelen interpretarse de manera causal también. Entonces, si yo les digo, no sé, si Alemania anotó 5 goles y México anotó 3, Alemania ganó el partido. Ajá. Entonces, hay aquí una idea de causalidad, de que el hecho de que Alemania ganó el partido es un efecto, está causado por el hecho de que Alemania anotó 5 goles y México solo anotó 3. Ejemplo de fútbol, muy básico. Pero el punto es que ahí está, en lengua natural podríamos pensar en que hay cierta causalidad, pero en matemáticas y en lógica en particular, la causalidad no existe o no la tomamos en cuenta, es irrelevante. Entonces, sí, entonces tiene estrictamente este significado y por supuesto que esto nos lleva a situaciones extrañas en las que podemos decir una proposición falsa, que sabemos falsa en el antecedente y cualquier cosa en el consecuente. Estas definiciones por vacuidad o demostraciones por vacuidad que ocupamos mucho en matemáticas. Yo les puedo decir, si la luna es de queso, México va a encabezar el medallero de Tokio, de las Olimpiadas de Tokio. Ese es un enunciado verdadero por varias razones. Primero, porque sabemos que la luna no es de queso. Bueno, no todo el mundo está de acuerdo. Si alguien ha visto el corto de A Grand Day Out de Wallace y Gromit, no sé si conocen estos personajes de animación, van a la luna y la luna es de queso en ese corto. Se los recomiendo mucho, es muy divertido. Pero bueno, ese es un corto. En la realidad sabemos que la luna no es de queso. Entonces, cualquier cosa que yo diga después, no importa si es verdadera o falsa. O sea, nosotros sabemos que México, bueno, creo que sabemos que México no va a encabezar el medallero. Y entonces, pues la afirmación es verdadera. Pero también yo podría decirles, no sé, si la luna es de queso, entonces 2 más 2 es igual a 4, y aquí es una proposición verdadera, y toda la afirmación es verdadera. Entonces, el punto es que nosotros no estamos interpretando como de manera causal esta afirmación de si la luna es de queso, entonces algo, sino simplemente de acuerdo con esta tabla, dado que sabemos que el antecedente es falso, en este caso, aquí tengo verdadero. Y si el antecedente es falso y si el consecuente también es falso, de todas maneras tengo verdadero. Es así como lo interpretamos. No, no se olviden de esto. Bien, entonces ya están estas 4 que son las que ustedes conocen y pues completé con la tabla con las otras más posibles, ¿no? Tenemos primero 2 a las que estoy llamando proyección 2.1, pi 2.1 y pi 2.2. Estas son parecidas a la identidad, pero se dan cuenta que no puede ser la identidad porque recibimos 2 argumentos. Entonces la proyección 2.1 lo que hace es tomar 2 argumentos y me regresa el primero. ¿Se dan cuenta? Esta proyección replica la primera columna. Y la proyección 2.2 lo que hace es replicar la segunda columna. Les doy 2 argumentos y me regresa el segundo. Entonces son el equivalente de identidad cuando estoy pensando en funciones de más de un argumento, las proyecciones. Ahora tengo las constantes
verdadero y falso, pero en este caso son de dos argumentos. Recibo cualesquiera valores de verdad y siempre regreso verdadero en este caso. Y recibo cualesquiera dos valores de verdad y siempre regreso falso en este otro caso. Entonces aquí tenemos otras 4 funciones booleanas. Tengo además esta otra que es el o exclusivo, que suele representarse así. ¿Por qué es una negación de la equivalencia? Pues porque invierte el resultado de equivalencia, por esa razón se suele representar así. Entonces, si los dos valores de verdad son iguales, me da falso, vean, pero si son distintos, me da verdadero. Bien. Ahora, tenemos esta que es la negación conjunta, que me dice lo siguiente. Esta la podemos interpretar como un ni. Ni pasa esto, ni pasa esto otro. Y esta en particular me dice que, pues si el primero es verdadero y el segundo también es verdadero, entonces es falso. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso. Si el primero es falso y el segundo es verdadero, es falso. Y solo es verdadero cuando ambas cosas son falsas. Es decir, ni P ni Q, pues solo puede ser cierto si, pues ninguna de las dos pasa, ¿no? Esa es la idea. Pues eso se llama negación conjunta. Y la negación alterna, o alternativa, que es esta de acá, me dice, mira, una de las dos es falsa, o no pasa esto o no pasa aquello. Y entonces, pues obviamente cuando las dos pasan, es falsa, pero en todos los demás casos me da verdadero. Luego tengo esta otra, estas dos, perdón, antes de seguir con la que sigue, con la flecha hacia la izquierda, estas dos, la negación alterna y la negación conjunta, son importantes porque me permiten, más adelante van a ver que puedo sustituir todas las conectivas binarias por una de estas dos. Vamos a ver más adelante cómo se hace, pero ahorita por lo pronto piensen que se puede hacer así. Bien, ahora tengo acá la flecha esta que va hacia la izquierda, que la puedo leer como P y Q, por ejemplo, ¿no? Que es justo pues, la inversión de esta flecha. Entonces, esta me dice, mira, tú puedes pensar que tu consecuente va primero, entonces antecedente va primero. Entonces, si los dos son verdaderos, tienes verdadero. Si tu antecedente es falso, tienes verdadero. Si tu antecedente es verdadero y tu consecuente es falso, es falsa, es el único caso. Y ven cómo invierte esta situación y finalmente si ambos son falsos obtienes verdadero. Entonces es muy parecida a esta otra. Después tenemos las negaciones de las proyecciones. Vean, esta columna lo que hace es tomar el primer argumento y negarlo, y es lo que me regresa. Entonces verdadero, verdadero se convierte en, no, perdón, estoy aquí poniendo mal, es esta, la que niega esta de aquí, y esta, la que niega esta de acá. Aquí me faltó el 2 arriba, por cierto, lo acabo de notar. Pero bueno, niega el primero y niega el segundo. Y después tenemos estas dos conectivas que no tienen un nombre. Aquí es poner la no implicación conversa y la otra es la no implicación material. Son nombres que aparecen en algunos textos, pero la verdad es que nadie se acuerda de ellos 5 minutos después porque no se usan mucho. Pero lo que hacen es negar la columna respectiva. Esta vean cómo tiene una rayita aquí sobre la flecha y entonces pues niega esta columna que sin la rayita. Vean. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Esta va a ser obviamente falso, verdadero, falso, falso. Y esta de acá niega esta de aquí. Y entonces si ese es verdadero, verdadero, falso, verdadero. Esta va a ser falso, falso, verdadero, falso. Y ahí está. Tenemos las 16 conectivas binarias. Y por supuesto, podríamos seguir con más tablas. Tendríamos que considerar las conectivas ternarias. Las conectivas ternarias tendrían 3 argumentos, por supuesto, pero quiero decir con esto tendrían ¿cuántas posibilidades? Vean, en este caso de binarias tenemos 2 a la 2, y eso nos da 4. Las ternarias tendrían 8 argumentos posibles, 2 a la 3. Y entonces es una tabla enorme, ¿se dan cuenta? Y como tienen 8 argumentos posibles, tendrán 2 a la 8, ¿y eso cuánto es? 2 a las 8 es 256, me parece, ¿no? Funciones ternarias posibles, lo cual es un monstruo de tabla. No la voy a presentar aquí porque
afortunadamente tenemos la siguiente situación. Bueno, pero antes de eso, alguien va a decir, oye, ¿cuáles conectivas ternarias? Por ejemplo, aquí tenemos una conectiva ternaria. Vean. Si P, entonces Q, y si no, R. O dicho en inglés, como en los lenguajes de programación, if P, then Q, else R. Y ahí tenemos esta conectiva ternaria que se utiliza, se parece mucho en la estructura común en lenguajes de programación, ¿no? No por nada se llama igual. Y toma 3 argumentos y se puede ver de la siguiente manera, ¿no? Si P es verdadero, entonces Q es falso, y si no P, si la condición no se cumple, entonces el que se cumple es R. Ajá. Y esta conectiva, pues, es ternaria. Es una tabla muy grande y la buena noticia es que no tenemos que calcularla. ¿Por qué razón? Vean. Resulta que ustedes ya observaron, ya saben de otros cursos que algunas conectivas se pueden definir en función de otras. Vean, por ejemplo, aquí tengo esta tabla en la que ilustro cómo la implicación, estoy copiando la tabla de verdad de implicación, P implica Q, pues esta es su tabla de verdad. Es falsa solo cuando P es verdadero y Q es falso, en los demás casos es verdadera. Se puede definir de la siguiente manera, como la negación de P o Q. Vean, calculo la negación de P, y entonces tengo falso, falso, verdadero, verdadero. Hago la disyunción con Q y tengo exactamente la misma columna que con P implica Q. Es decir, estoy definiendo la conjunción en términos de la disyunción y la negación. Bien, eso podemos hacerlo con la implicación. ¿Con cuántas conectivas más podríamos hacerlo? Y aquí tengo un teorema que me dice, pues mira, esto lo puedes hacer en general con todas. Y todas voy a ser muy radical. Voy a decir todas las conectivas lógicas o todas las funciones booleanas, también podría haberlo expresado así más bien, porque es ahí donde viven estas cosas, en el álgebra booleana, todas las funciones booleanas de cualquier número de argumentos, ahorita regreso a ese punto, se pueden definir en términos de una de las siguientes opciones. Opción número 1, negación y disyunción. Opción número 2, negación y conjunción. Opción número 3, negación e implicación. Y la opción número, bueno, esto debe ser 1A, 1, perdón, 1, 2 y 1, 3. Opciones 1, 1 es negación y disyunción, 1, 2 es negación y conjunción y 1, 3 es negación e implicación. La opción 2 es la negación conjunta y la opción 3 es la negación alternativa. Con esta sola se puede hacer todo el trabajo. Y se puede hacer para cualquier función booleana de cualquier argumento. Eso es muy importante. Porque aquí parece que son nos referimos a binarias y unarias. No, no importa el número de argumentos, se puede definir también así. Y voy a explicarles cómo funciona la demostración. No lo voy a hacer por completo porque es parte de un ejercicio de este curso que pues se va, no sé, creo que no lo puse en las tareas finales, pero la idea es que ustedes lo hubieran hecho en algún momento, ¿no? Lo voy a ilustrar con un caso muy simple, que es esta conectiva ternaria. Si P, entonces Q, bueno, if P, then Q, else R, que es equivalente a P implica Q y no P implica R. Y aquí está, definí esta conectiva ternaria a partir de estas dos, y como ya había definido antes la implicación a partir de la disyunción, pues entonces ya tengo que esto se puede definir a partir de la disyunción solamente. Me falta nada más definir la conjunción, por supuesto. Bien, entonces el teorema es bastante grande. Y déjenme ver si tengo por aquí un curso previo, un ejemplo de cómo se pueden definir las cosas utilizando la negación alterna. A ver, déjenme ver. Esto está en mi curso de el posgrado, me parece. Aquí lo tengo. Entonces voy a presentarlo a continuación. Permítanme un momento. En una ventana distinta.
Bien, ahí está. Están viendo dos ventanas principales, supongo. Una son las láminas y la otra... Déjenme quitar esto que tengo aquí de fondo. Ahora sí, para que no nos distraiga. Y la otra es una especie de una hoja de blog. ¿No es así? Bien. Bueno, vean que estoy escogiendo aquí la negación conjunta y me pregunto, bueno, no es aquí en esta, no lo tengo aquí. Disculpen, me equivoqué, no lo tengo en esta lámina. A ver, lo voy a hacer en este momento. Esto me va a dar un poquito de tiempo. No sé si valga la pena hacerlo. Vamos a hacer una cosa. Como tendría que dibujar en mi pantalla la tablet, tengo que habilitar esa opción. Lo hago la próxima clase, ¿les parece bien? Regreso a este ejemplo y defino la negación y la disyunción en términos de la negación conjunta para que vean cómo se hace. Voy a regresar y les pido que me lo perdonen por ahora porque no tenía preparada esa hoja. Pensé que sí. Mil disculpas. Regreso a la presentación que tenía antes y lo veo entonces el lunes de la próxima clase para que lo pueda ilustrar bien. Es que utilizo un dispositivo especial para escribir en pantalla y no lo tengo habilitado ahorita, entonces por esas razones que no lo hago ahora. Debería haberlo habilitado antes. Bien, ya está. Entonces, bueno, vamos a ver este teorema. Más adelante voy a ilustrarlo específicamente para que vean que también funciona con estos conectivos, lo cual quiere decir que son bastante poderosas, ¿se dan cuenta? Bien, y la demostración del teorema se hace por medio de inducción matemática, como podrán imaginarse. Lo que hacemos es tomar como caso base las funciones, aquí lo tengo, las conectivas unarias y binarias. Bueno, tengo tres casos base, constantes, unarias y binarias. ¿Por qué razón? Porque voy a necesitar las binarias para poder proceder con la demostración del teorema. Si no, en realidad podría quedarme con el caso cero, pero el caso cero no va a ser suficiente porque para hacer la demostración de que todas las puedo definir con base en las opciones que les presenté antes, necesito una unaria y necesito una binaria. Entonces, por esas razones que mi caso base abarca unarias y binarias. Y la hipótesis inductiva me dice, mira, para cualquier función booleana con k argumentos, lo tengo aquí, para toda k menor o igual que n, va a ser posible definirla con alguna de las tres opciones que presenta el teorema. De las cinco opciones que presenta el teorema. Y en el caso inductivo lo que hago es tomar a n específicamente y demostrar que puedo definirlo con base en las funciones de menos argumentos que n, dado que esas ya las puede definir. La idea es más o menos simple. Lo que hago es tomar una función h con n menos 1 argumentos y una función binaria y combinar esta h y esta b para dar todos los resultados posibles que me habrá dado esta función g. Les decía que esto es un ejercicio que ustedes tendrían que haber contemplado. No lo voy a hacer ahora por restricciones de tiempo. Y ustedes no lo van a hacer tampoco por la misma razón, pero si alguien tiene curiosidad de cómo se hace esto, puedo explicarlo un poco más detalle con el chat. En realidad, para ilustrarlo completo, necesito un pizarrón. Y estoy pensando en una versión distinta de este argumento que pues no quiero incluir en ninguna de mis notas porque es un ejercicio de clase, pero que podré operar como respuesta para este problema de manera bastante gráfica. Bien, entonces avanzo al siguiente tema y con este tema creo que puedo concluir la clase de hoy. El siguiente tema es el de formas normales y formas normales es una manera de llamar a una fórmula del cálculo de proposiciones que tiene un formato específico, pues se llama forma normal, cumple una norma. En este caso voy a definir dos tipos de formas normales, la forma normal conjuntiva y la forma normal disyuntiva.
Para esto voy a introducir un término al que voy a llamar literal. Una literal es una proposición atómica o la negación de una proposición atómica. Eso es lo que es una literal. Entonces, atención, o una literal es atómica o negación de una atómica. Y entonces, una forma normal conjuntiva, mi primera definición, es una fórmula que está formada por la conjunción, por eso se llama así conjuntiva, de disyunciones de literales. Es decir, tomo un conjunto de literales, hago su disyunción, después tomo otro conjunto de literales, hago su disyunción, etcétera, 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 y después hago la conjunción de todas esas disyunciones. Y una forma normal disyuntiva lo que hace es lo inverso. Las literales las junta con conjunciones y después toma la disyunción de todo esto. Bien. Aquí tenemos un ejemplo. Esta fórmula es una fórmula normal conjuntiva. ¿Por qué? Porque vean que aquí tenemos la literal P, la literal Q, y están en disyunción. Y entonces forman esto. Por cierto, eso me faltó mencionarlo acá. Cada una de estas disyunciones se llama una cláusula para las formas normales conjuntivas y cada una de estas conjunciones se llama una cláusula en las formas normales disyuntivas. Entonces, la primera cláusula aquí es la disyunción de P y Q. Y la segunda cláusula acá es la disyunción de R y P. Perdón, y no P. Vean cómo no P es una literal, porque es la negación de una atómica. Entonces, en estas fórmulas normales conjuntivas y disyuntivas, la negación solo aparece al frente de fórmulas atómicas. Acá, de este lado, lo que tenemos es una forma normal disyuntiva que me dice, mira, tomas la conjunción de P y Q, la conjunción de R y no P, y pues le aplicas la disyunción a esas conjunciones. Es decir, vean, las cláusulas en formas normales conjuntivas son disyunciones de literales y las cláusulas en formas normales disyuntivas son conjunciones de literales. Y cada una de esas cláusulas en forma normal conjuntiva están unidas por una conjunción y en forma normal disyuntiva están unidas por una disyunción. Bien. ¿Por qué son importantes estas formas normales? Imagínense ustedes que están construyendo un circuito y un circuito lógico, pues a veces es muy fácil hacer la inversión de un circuito elemental, muy fácil de hacer, y la inversión pues la vemos con la negación. Y hacer disyunciones y conjunciones de circuitos también es bastante fácil. Entonces, por esas razones que estas formas más conjuntivas y disyuntivas representan con mucha frecuencia características de circuitos de computadora, de circuitos lógicos. Bien, por cierto, terminando esto les menciono un dato curioso sobre circuitos lógicos. El punto es que es una razón por la cual son importantes. Bueno, antes de seguir, más bien continúo con lo que estaba diciendo. Vean cómo aquí en estas cláusulas tengo dos literales en cada una de ellas. Si yo tomo una fórmula en forma normal conjuntiva y cuento y veo la cláusula que tiene más literales, digamos que esa cláusula tiene n literales, aquí lo tengo, entonces tomé la fórmula en forma normal conjuntiva, me fui en la cláusula más larga y esa tiene n literales. Entonces voy a decir que esa fórmula está en NCNF. La CNF obviamente es de forma normal conjuntiva. En inglés, conjunctive normal form. Y la N me dice, está en esa. Entonces, 2NF sería el caso de esta, ¿se dan cuenta? Porque cada cláusula o la cláusula más grande, aquí las dos tienen el mismo tamaño, tiene dos literales. Y lo mismo hago para formas normales disyuntivas. Si cada cláusula tiene máximo n valores, voy a decir que está en NNF. En este caso, en el caso de mi ejemplo, vean cómo esta está en 2DNF. Cada cláusula tiene dos literales y es una forma normal disyuntiva. Bien.
Ahora, el punto es que tenemos que hay fórmulas que pueden interpretarse de dos maneras. Ajá. Por ejemplo, esta. Bien. No P o P. El tercio excluso. Ajá. Es la fórmula famosa. Esta pueden verla como 2NF. ¿Por qué? Porque es una cláusula, es la disyunción de dos literales, ¿se dan cuenta? Y ver la conjunción de una sola cláusula, es decir, podemos pensar que un caso generado de la conjunción tiene un solo conjunto, pero es una cláusula de dos y por lo tanto está en 2NF. El punto es que además yo la puedo interpretar como una 1DNF, también de manera degenerada. Vean cómo es un caso límite. Lo que tengo es que cada cláusula tiene una sola literal, y entonces es una conjunción de consigo misma, así más bien simple, pero como están unidas por una disyunción, pues es forma normal disyuntiva. Entonces es 1DNF. Esto puede pasar con algunas fórmulas, pero en general no va a ser el caso más frecuente, pero unas cuantas fórmulas admiten esta interpretación dual. Ahora el punto es que como ya vimos que la complicación se puede definir en términos de la disyunción y la negación, vean cómo P implica P es equivalente a no P o P. Entonces, como son equivalentes, resulta que P implica P es equivalente a una fórmula que es 2NF, ¿se dan cuenta? O 1DNF. Y la pregunta es, ¿eso puede hacerse con cualquier fórmula de cálculo de proposiciones? ¿Con cualquier conectiva? Y la respuesta es sí. Cualquier fórmula de cálculo de proposiciones admite una forma normal conjuntiva y una forma normal disyuntiva. Aquí voy a darles un algoritmo para calcular la forma normal conjuntiva de una fórmula arbitraria. El algoritmo para la forma normal disyuntiva es muy parecido. No es el algoritmo más eficiente. En libros de circuitos digitales aparecen otras transformaciones que son más eficientes, pero esta conceptualmente es muy clara, por eso es que me gusta a mí aplicarla. Pero hay otras más. Pero el punto es que nos permite convertir fórmulas arbitrarias en fórmulas conjuntivas, pero lo voy a hacer la próxima clase porque me gustaría hacer un par de ejemplos con ustedes y para eso necesito conectar mi dispositivo. Además, ya se me acabó el tiempo por el día de hoy. Bueno, casi se acabó, pero me gusta dejar siempre un colchón para cualquier otra cosa que surja. Y lo vamos a ver entonces la próxima clase. Del tiempo que me queda, una parte la voy a ocupar para este dato curioso de circuitos digitales que les había dicho antes. Y no es nada más de circuitos digitales, es en general el cálculo de proposiciones. ¿Se acuerdan que hace poco les dije que, aquí en esta lámina, que todas las conectivas se pueden definir en términos de estas opciones? Y la respuesta es sí, sí se puede, todas las funciones booleanas se pueden definir así, pero el punto es que ¿a qué costo? No es tema de este curso, por supuesto, pero en complejidad computacional es un problema importante. Resulta que el definir todas las conectivas posibles a partir de una de estas opciones tiene un costo exponencial. Es decir, la fórmula resultante va a ser exponencialmente más larga que la fórmula original. En el peor de los casos, en muchos casos no es mucho más larga, ¿no? Como P implica Q, pues se transforma en no P o Q, no eso, la longitud de una no es exponencialmente más larga que la otra. Pero en general, eso puede pasar. El costo puede ser exponencial. Y eso significa que aunque sea posible quedarse solo con una de estas cosas, pues es muy costoso. Entonces, la conclusión es que desde el punto de vista puro, hay muchas cosas en lógica que se pueden hacer sin ningún problema, como calcular tablas de verdad, que ya también vimos que tienen tamaño exponencial con respecto al número de conectivas, de proporciones atómicas que la forman y el número de conectivas que aparecen, pero lo mismo pasa con estas transformaciones, tienen un costo exponencial y desde el punto de vista práctico, entonces, no teórico, hay limitaciones importantes en cuanto a lo que podemos hacer. No es tema de este curso, por supuesto. Si a alguien le interesa estos temas, escríbame, le mando un borrador de un artículo en el que estoy trabajando sobre estas cuestiones y sus implicaciones en general para la computación y para las ciencias cognitivas, junto con una colega del área de filosofía. Bien,
Bueno, pues no tengo más que decir por hoy. No sé si ustedes tienen preguntas, comentarios, dudas, ¿no? Bueno, ya saben que pueden plantearme cualquier cosa por correo electrónico utilizando la mampara de, o como se llama, Google Classroom, el tablón de mensajes de Google Classroom. Y si no, voy a estar en un chat en vivo de 10 a 11 este viernes, de acuerdo al calendario que les presenté. También ahí pueden plantearme dudas. Pues si no hay más, muchas gracias por el día de hoy y nos veríamos entonces el próximo lunes o nos escribimos el viernes. Hasta luego. Ah, perdón, el video lo subo más tarde. Hasta luego.